A continuación, Quito con Marjorie. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Amigas y amigos, bienvenidos. Soy Marjorie Chávez. El día de hoy quiero hablar sobre los desafíos de las instituciones internacionales. Sin duda, el orden internacional está en crisis. El multilateralismo ha sido incapaz de evitar los conflictos y dar soluciones rápidas y eficaces para evitar el escalamiento de conflictos. Para hablar de este y otros temas, he invitado el día de hoy a Alan Cathay, analista internacional. Muchas gracias, Alan, por acompañarme. Encantado, Marjorie. Alan, ¿qué está ocurriendo en el mundo? Bien, creería yo que estamos asistiendo a un cambio de época. Un cambio de época en el que un incuestionable dominio o ascendencia de lo que podríamos llamar el mundo occidental ha entrado en una etapa de duda, en una etapa de enfrentamiento incluso con otros modos de ver el mundo, con otras concepciones del mundo, y que junto con una serie de fenómenos incluso demográficos, están determinando que el curso de la economía mundial, el curso por lo tanto, de las relaciones en el mundo, vaya siendo menos importante desde una perspectiva eurocentrista y está pasando a una perspectiva diferente, más centrada en aquellas partes del mundo donde la concentración de la población humana es mucho mayor. Me refiero a un círculo que lo podríamos trazar simbólicamente desde el estrecho de Malaca, que es hoy día la ruta naviera más importante del mundo, en un radio de unos 2.000 kilómetros que nos llevaría básicamente hasta Corea y hasta Australia por el norte y el sur, y que incluiría hacia el este partes de Irán y hacia hacia el oeste y hacia el este, Japón y Taiwán. Es decir, estamos ante un nuevo equilibrio de poder. Estamos ante el proceso de buscar un nuevo equilibrio. Y estos procesos de búsqueda de nuevos equilibrios son siempre momentos críticos, son siempre momentos que dan lugar a muchos choques, a muchos enfrentamientos, ¿no? Estamos viendo la emergencia de un poder importante con capacidades significativas en lo económico, como es el caso chino, que también está acompañado de un importante crecimiento militar para reforzar ese crecimiento económico. Y esa realidad está generando polos de atracción diferentes a los que se había tenido históricamente. ¿Qué posición tiene un país como Ecuador en este proceso? No es un problema ya de países. Ni del tamaño de los países. Ni del tamaño de los países. Estamos hablando de tratar de aprender a convivir con esta nueva realidad. ¿Qué significa para el Ecuador esto? Evidentemente, para Ecuador las posibilidades económicas, como para buena parte de la América del Sur, particularmente la del lado del Pacífico, deberían orientarse justamente hacia este nuevo enorme mercado que se está generando, que es el mercado de lo que se ha venido a llamar Asia-Pacífico o Indo-Pacífico, y que constituye el más grande mercado del mundo.
Estamos hablando de que este círculo que había yo trazado hace un momento incluye a un poco más de la mitad de la población del planeta. Obviamente, ahí está el mercado, porque además es un mercado que ha ido creciendo en capacidad de compra significativamente en los últimos años. Pero vivimos un momento de violencia, más allá del análisis respecto a lo comercial. ¿Qué pasa en la seguridad internacional? Hemos demostrado una vez más que los organismos internacionales necesitan tener mayores capacidades supranacionales frente a agresiones de integridad territorial y otro tipo de agresiones que afectan la calidad de vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Sí, justamente la transición que se está dando de un orden internacional que se estableció en lo económico en Bretton Woods después de la Segunda Guerra Mundial y a través de Naciones Unidas también después de la Segunda Guerra Mundial, es un orden que está en cuestión. Es un orden que está siendo utilizado, lamentablemente, muchas veces, para, en cierta forma, paralizar cualquier esfuerzo que pueda llevar a una solución pacífica, a un entendimiento de una ley internacional que debe regir las relaciones entre los países y que efectivamente sí funcionó durante 70 años. Después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 2020, ese orden internacional, mal que bien, con interrupciones, con problemas, con limitaciones, se articulaba en torno a ciertas nociones de derecho internacional, como era el respeto a los tratados, la intangibilidad de los tratados era un aspecto importante en las relaciones internacionales, y eso de pronto empezó a ser puesto en discusión. Vemos el caso de la guerra de Ucrania, que va para su segundo año, próximo 24, son 2 años del inicio del conflicto de la agresión rusa, y estamos viendo que hay una indiferencia absoluta de parte de Rusia en particular y de buena parte del mundo a la violación de un principio esencial de respeto a los tratados y acuerdos internacionales y a las fronteras de un país. Lo que está sucediendo hoy en Ucrania a mí me recuerda mucho lo que aconteció en 1938 con Checoslovaquia. Cuando en 1938 Hitler proclamó la necesidad de que esos alemanes sudetes se reintegraran a Alemania porque estaban siendo maltratados en Checoslovaquia por ser de distinta etnia, por hablar otro idioma, me suena tan parecido al discurso del señor Putin hoy día, hablando de que él tiene que proteger a los rusos del Donbass o a los rusos de Ingusetia en Georgia, que fue invadida o que fue obligada a fraccionarse en el año 2008, ¿no? El discurso es exactamente el mismo. Por varios años, países, potencias emergentes, marcaron la idea de que se modifique el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Países como Sudáfrica, Brasil o la India mantuvieron su ingreso con capacidad de veto. Por un lado, indicaban que la entrada de nuevos países como miembros permanentes justificaba en función de la representación, independientemente de los motivos para el ingreso de los miembros permanentes al Consejo de Seguridad. Lo importante es reformar la toma de decisiones en el marco de esta institución, o qué debió ser lo importante. Como el mundo cambió, la evidencia del cambio del mundo es la evidencia de que el cambio es la única constante en la historia. Ese cambio ha marcado la emergencia de una cantidad de países y, por una parte, y por otra, llamémosle el decrecimiento de otros. Nuevamente, vámonos a la historia, 100 años atrás. La Gran Bretaña, al empezar la Primera Guerra Mundial, era el imperio mundial por excelencia. ¿Qué es la Gran Bretaña hoy?
La Gran Bretaña hoy es una isla que se aisló incluso de su entorno natural, que era la Unión Europea luego del Brexit, y se convirtió en una islita que dejó de tener el peso que indudablemente tuvo a lo largo de los siglos XIX y buena parte del XX, ¿no? Mucho ha pasado con diversas potencias europeas que han visto ese decrecimiento de su importancia, y al lado de esto vemos el crecimiento de la importancia de otros. Vemos como China es la segunda potencia económica del mundo, vemos como la India en este momento me parece que es la cuarta, varios países asiáticos están ya dentro de los principales poderes económicos del mundo, desplazando a lo que había sido lo tradicional, esta Europa que fue la dominante desde el 1500 hasta el año, al final del 1900, ¿no? Entonces, el no reconocer esta nueva estructura de poder económico, político, militar en el mundo, excluye la posibilidad de que cualquier organismo sea tomado muy en serio. Y esto es lo que está pasando con el surgimiento de nuevos espacios de discusión. Hablemos del caso de los BRICS. Los BRICS son, en cierta manera, un intento de crear un espacio ajeno a Europa para discutir los asuntos de lo que se ha venido a llamar como el sur global, y del cual China pretende erigirse en líder, siendo ya un país desarrollado, siendo ya una potencia económica, la segunda del mundo, que sin embargo dice que representa a los países de lo que podríamos llamar este sur global o tercer mundo, como se los llamaba anteriormente. Bueno, dentro de la cooperación internacional se conoce el término como South-South Cooperation. No ha tenido mucha cabida, no tiene un conocimiento muy profundo en países como el nuestro aún, pero probablemente pues esto cambie. ¿Cuál es la perspectiva para los próximos años, a mediano y a largo plazo? La bola de cristal es un ejercicio que muchas veces resulta no falso, está nada dicho. Nada está dicho. Nada está dicho. Justamente la importancia de comprender el cambio en la historia es la única certeza que tenemos, ¿no? La única certeza es la incertidumbre. Pero sí podemos asumir que este crecimiento del mundo alrededor de esta gran masa humana que es el Asia-Pacífico, el Indo-Pacífico, va a continuar y se va a convertir en un polo esencial de desarrollo económico, político y militar en el futuro. Esa me parece una conclusión evidente. Y en este nuevo desarrollo de hegemonías, de potencias, ¿cómo hacemos como país para aprender ya de la experiencia de años pasados en relación a los términos de intercambio, en relación a nuestra capacidad de influir sobre estas relaciones? ¿Tenemos capacidad o siempre, como somos un país pequeño, vamos a estar supeditados a lo que ocurra y un poco meternos a la ola de la sinergia del mundo, no tanto nosotros crear esta influencia desde un inicio? ¿Cuál es el problema que vive Latinoamérica? Porque no es un problema del Ecuador. Claro. Este es un problema del continente. Y se lo puede visualizar numéricamente con dos ejemplos. En 1952, cuando termina la guerra de Corea, Corea del Sur es un país arrasado, pero arrasado a un extremo que no podemos entender. Y empiezan un proceso de construcción nacional y de reconstrucción nacional que se va manteniendo como una política de Estado a lo largo de un periodo muy considerable. Y vemos cómo hoy Corea del Sur está entre las 10 primeras potencias económicas del mundo. Entonces vemos una respuesta de un país a un reto, a una situación que le ha llevado a su pueblo
a un estándar de vida muchísimo más alto. En 1945, la Argentina era la quinta economía del mundo. Era una economía próspera y con unas perspectivas notables hacia el futuro. Las decisiones que toma Argentina a lo largo del mismo periodo que lo hace Corea del Sur les llevan hoy a Argentina a tener, las últimas estadísticas que vi hoy día, un número de pobres superior al 60%, en un país infinitamente más rico que Corea, con unos recursos infinitamente mayores, pero que por malas decisiones ha llegado al punto en el que ha llegado. Este mismo ejemplo es aplicable en buena parte de nuestros países latinoamericanos, lamentablemente. Es decir, nunca supimos comprender cómo poder insertarnos positivamente en el mundo para constituirnos en un factor que pudiera tener alguna significación. ¿Y cuáles serían los criterios que los gobernantes, quienes toman decisiones de política pública, deben considerar para que esta comprensión luego se vea reflejada en toma de buenas decisiones? Yo me atrevería a decir que, un poco tratando de leer experiencias pasadas, tomaré el caso de Argentina. Tomaremos el caso de Japón. El Japón de la época Meiji, que en 1850, en el 48 me parece, es obligado a cañonazos a abrir sus puertos al comercio con el mundo. Estamos hablando de 1848. 50 años más tarde, el Japón se ha industrializado, ha logrado un desarrollo importante en sus capacidades económicas y militares, al punto que en 1904 le derrota a una gran potencia europea como es Rusia en la guerra ruso-japonesa de 1904. Y 40 años más tarde, 36 años más tarde, se enfrenta durante 4 años a la potencia más grande del mundo, que era Estados Unidos, que finalmente lo tiene que derrotar tirándole 2 bombas atómicas. Esa es una respuesta de una sociedad que se origina y que se maneja a través de una visión a largo plazo, de una visión de un país que tiene que tomar sus decisiones en función de una política de Estado a largo plazo, que no es una cuestión que mañana vengo a refundar el país porque el anterior le dejó mal, entonces yo soy el salvador y vengo a reconstruir lo que ya, porque nada existe. Ese es el gravísimo defecto en general de América Latina. El mismo caso que estoy citando del Japón, lo puedo citar del mismo Japón después de la guerra. 20 años después de haber sido arrasado con bombas atómicas y con bombardeos terribles, Japón está de nuevo en pie, levantando 10 años más tarde la segunda economía del mundo. Y ahora China, que finalmente entendió que se estaba suicidando ideológicamente, tomó el camino de la sensatez y empezó a construir en lugar de destruir. Y los resultados están a la vista, ¿no? Ahora que toca el tema de la ideología, ¿qué papel debe jugar en este momento de la historia de la humanidad las ideologías? Hablamos de Europa, hablamos de esta nueva derecha en Europa, que también es hegemónica. ¿Cómo debemos los ciudadanos hacer esta lectura sobre la importancia de la ideología, de los radicalismos o no, para poder tener una comprensión correcta del momento en que vivimos? Quizás sentimos los ciudadanos aquí en el país un mayor pragmatismo. ¿Realmente estamos viendo lo que vemos es pragmatismo o responde a una ideología modificada a la actualidad en cada uno de los países? Las ideologías en general se constituyen casi inevitablemente en camisas de fuerza. Y como camisas de fuerza obligan a los gobiernos a adoptar políticas que son evidentemente absurdas, pero ideológicamente correctas. Entonces, ¿qué
¿Qué pasó? Citaba yo el caso de China. China en 1500 es la principal potencia económica del mundo. China en 1500 representa 45% del comercio mundial. La India le sigue con un 30%. Europa no es nada. Estados Unidos no existe. En 500 años, China empieza un proceso de decadencia que se va volviendo cada vez más acusado. Y cuando en China toma el poder el Partido Comunista en 1948, esta agudización del tema ideológico llega a extremos absurdos. La revolución cultural, el gran salto adelante chino, que en realidad lo que fue un gran salto al vacío, que le costó a China 50 millones de muertos de hambre. Una cosa terrible, una cosa absurda. Finalmente, cuando termina la revolución cultural y llega al poder Deng Xiaoping, Deng Xiaoping es un pragmático, justo, y tiene una frase que es memorable y recordada por todos. No me interesa de qué color es del gato, lo que me importa es que case ratones. Y con ese criterio levanta a la China a donde hoy está China. Es decir, abandonando el dogma ideológico y adoptando el sentido común. Ese mismo criterio me parece que es extensible en general, todos los países y a todas las ideologías. Y en el momento en que vivamos. También la otra realidad que sí es posible, en cierta manera, determinar como cierta, es el profundo cambio que dos conceptos trajeron al mundo. El uno, el de la libertad económica, lo que podríamos llamar el liberalismo económico, que es parte del pensamiento ilustrado, y el otro, el concepto político de la Ilustración, que está basado en la división de poderes, pero sobre todo en el control del poder del soberano. En la medida en que se puede controlar el poder del soberano, se puede evitar la tiranía. Y estos dos conceptos, el liberalismo político y el liberalismo económico, producen en el mundo la más extraordinaria explosión de crecimiento de riqueza que se ha dado en la historia humana en 200 años. Pero estamos viviendo un momento de post-verdad. ¿Cómo logramos que este liberalismo político y económico compita con una narrativa que más bien pues busca generar aforismos, mitos que perpetúan prácticas pues, que están bastante lejos de la libertad, por así decirlo, y que más bien buscan, como en países como el nuestro, el caldo de cultivos para gobiernos autoritarios? Yo me atrevería a responder eso con una reflexión. Los modelos económicos liberales utilizan la publicidad para vender refrigeradoras, para vender casas, para vender automóviles, para vender viajes, para generar riqueza, para mover la economía. En el caso de los autoritarismos, la publicidad se convierte en propaganda, que está diseñada esencialmente para perpetuar el modelo político en el poder. Y esa diferencia es una desventaja grave del mundo democrático y liberal, versus el mundo autoritario, que es capaz de desarrollar una sola verdad, un solo pensamiento, con castigos gravísimos, y si no que nos diga el señor Navalny, a quien piensa diferente. De acuerdo. Amigas y amigos, realmente estos temas son tan profundos que podríamos seguir hablando por horas, así que invito nuevamente a mi invitado Alan Cathay a que nos acompañe en un próximo programa. Me gustaría que nos deje con un mensaje final a la ciudadanía. Seamos pragmáticos. Veamos la realidad. No vivamos del engaño, no vivamos del cuento.
Así es. Amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su interés. Después de los duros momentos que atraviesa el mundo, las instituciones internacionales tienen la obligación de plantearse un nuevo escenario político en el cual debe fortalecerse el multilateralismo y que tenga mayores capacidades supranacionales. ¿Seremos testigos de un nuevo equilibrio de poder? Lo hemos hablado. No sabemos si este continuará con unipolaridad o pasaremos a una nueva bipolaridad, o de plano tendremos una multipolaridad enfocada en cada una de las regiones del planeta. Los nuevos desafíos a los que nos enfrentamos requerirán no solo de preparación, de un adecuado manejo de recursos o de un nuevo sistema de transición y transacciones internacionales, demandará también de la voluntad política acorde a los nuevos tiempos que pueda sí plantear soluciones creativas con los recursos que tenemos, que pueda crear nuevas oportunidades para la gente y que pueda realmente garantizar un mundo más pacífico y alejado de los fantasmas del pasado. Los retos son enormes, pero la historia nos demostrará que solo los hombres y mujeres que hemos estado dispuestos a dar lo mejor de nosotros estaremos a la altura de las circunstancias. Esperemos que este momento no sea la excepción y terminemos un momento de conflicto, un momento gris, y construyamos un mundo mejor, sostenible y en paz. Muchas gracias a mi invitado y con ustedes hasta la próxima semana. Soy Marjorie Chávez. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.